Cuando Alejandro Mendoza, 42 años, uno de los hombres más ricos de España, sentado solo en aquel restaurante elegante de Madrid la noche de Nochebuena con su jersey gris caro y el reloj de 50.000 euros en la muñeca, con aquella expresión triste y la mano en la barbilla mientras miraba al vacío, pensando en todo lo que había perdido, cuando una niña de unos 8 años, con un jersey rojo, se acercó a su mesa y le entregó un boleto dorado diciéndole con una sonrisa inocente que había ganado el boleto dorado para Año Nuevo, cuando vio a la madre de la niña, una mujer rubia con un vestido verde, que lo miraba con una sonrisa dulce, y se disculpaba por la molestia, explicando que su hija había decidido que él parecía necesitar aquel boleto más que cualquier otra persona en el restaurante. Alejandro no podía saber que aquel simple boleto dorado hecho a mano por una niña cambiaría completamente su vida. No podía saber que aquella mujer viuda que luchaba por llegar a fin de mes le enseñaría lo que significa realmente ser rico. No podía saber que aquella niña que había perdido a su padre 2 años antes llenaría el vacío que él sentía en el corazón desde que había perdido a su familia. Y no podía saber que aquel Año Nuevo sería el comienzo de una historia que le daría todo lo que sus millones nunca habían podido comprar. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Alejandro Mendoza tenía todo lo que el dinero podía comprar: una mansión en Marbella, un ático en Madrid, apartamentos en Londres y Nueva York, una colección de coches de época, cuadros de valor incalculable. Era el propietario de Mendoza Enterprises, un imperio que abarcaba desde el sector inmobiliario hasta la tecnología, con un patrimonio estimado en varios miles de millones de euros. Pero aquella noche de Nochebuena, sentado solo en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, Alejandro se sentía el hombre más pobre del mundo. Había pedido el plato más caro del menú, pero no tenía apetito. El camarero le había servido champán de 300 euros la botella, pero tenía un sabor amargo. Las personas a su alrededor reían y celebraban, pero él solo escuchaba silencio. 3 años antes lo había tenido todo: una esposa a la que amaba, Julia, y un hijo de 6 años, Mateo. Eran su razón de vivir, lo único que daba sentido a todo lo demás. Luego, en una fría noche de noviembre, un accidente de coche se los había llevado. Un camionero se había quedado dormido al volante. Julia y Mateo habían muerto en el acto. Desde aquel día, Alejandro había dejado de vivir. Seguía respirando, trabajando, haciendo dinero. Pero dentro de él solo había un vacío inmenso que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Había probado de todo. Había viajado por el mundo, esperando que cambiar de paisaje cambiaría algo dentro de él. Había comprado casas, barcos, coches, esperando que las cosas pudieran llenar el vacío. Incluso había probado la terapia, pero la había dejado después de pocas sesiones. Hablar del dolor no lo hacía más soportable, solo lo hacía más real. Sus amigos, si así se les podía llamar, solo estaban interesados en su dinero. Las mujeres que intentaban acercarse a él solo veían la cuenta bancaria. Incluso sus empleados lo trataban con deferencia solo porque era el jefe. Nadie lo veía realmente. Nadie veía al hombre detrás del millonario. Aquella noche había decidido cenar fuera porque no soportaba el silencio de su mansión vacía. Había pensado que estar rodeado de personas, aunque fueran desconocidas, sería mejor que estar solo, pero se había equivocado. Ver a las familias felices, a las parejas enamoradas, a los niños emocionados por la llegada de Papá Noel, hacía todo aún más doloroso. Estaba a punto de pedir la cuenta e irse cuando la vio. Una niña con el pelo rubio y un jersey rojo brillante se había separado de su mesa y caminaba hacia él con paso decidido. En la mano llevaba algo dorado que brillaba a la luz de las velas. Alejandro la vio acercarse, confundido. La niña se detuvo frente a su mesa y le sonrió. Era una sonrisa luminosa, de esas que solo los niños saben hacer, sin malicia ni segundas intenciones. Le dijo que había ganado. Luego le entregó el boleto dorado. Alejandro tomó el boleto automáticamente, demasiado sorprendido para reaccionar. Era un boleto hecho a mano, recortado de cartulina dorada, con escrito Golden Ticket y decorado con estrellas y corazoncitos dibujados con rotuladores de colores. Antes de que pudiera decir algo, una mujer se acercó. Era rubia,
de unos 35 años, con un vestido verde que resaltaba sus ojos claros. Tenía una sonrisa avergonzada mientras tomaba a la niña por los hombros. Se disculpó por la molestia. Explicó que su hija tenía esta cosa de los boletos dorados. Los hacía para las personas que según ella los necesitaban. Dijo que evidentemente había decidido que él parecía necesitar un poco de magia navideña. Alejandro miró el boleto, luego a la niña, luego a la madre. Por primera vez en 3 años, sintió algo moverse dentro de él. No sabía qué era, pero era algo. Le preguntó a la niña cómo se llamaba. La niña respondió que se llamaba Sofía, y que el boleto dorado daba derecho a pasar el año nuevo con ellas, si no tenía otros planes. Clara Benítez no había planeado pasar la Nochebuena en aquel restaurante caro. En realidad, ni siquiera podía permitírselo, pero su madre le había regalado un vale por su cumpleaños, insistiendo en que ella y Sofía merecían una noche especial. 2 años antes, la vida de Clara era completamente diferente. Estaba casada con Miguel, el amor de su vida, y juntos tenían a Sofía. No eran ricos, pero eran felices. Miguel trabajaba como electricista y Clara como maestra de primaria. Vivían en un pequeño piso en las afueras, pero estaba lleno de amor y risas. Luego, Miguel se había enfermado. Un cáncer agresivo que se lo había llevado en 6 meses. Los últimos meses habían sido un infierno. Miguel cada vez más débil, Sofía que no entendía por qué papá ya no podía jugar con ella, las noches en el hospital, las mañanas fingiendo que todo iba a salir bien cuando sabía que no era verdad, y luego el funeral, con Sofía preguntando cuándo volvería papá. Clara se había quedado viuda a los 33 años, con una hija de 6 años y un montón de deudas médicas que pagar. Había tenido que vender el piso y mudarse a uno más pequeño. Había cogido un segundo trabajo, dando clases particulares por las noches, para poder pagar el alquiler y las deudas. Nunca había pedido ayuda a nadie, demasiado orgullosa para admitir lo difícil que era. Había noches en las que lloraba en el baño, después de acostar a Sofía, con el agua del grifo abierta para tapar los sollozos. Había mañanas en las que no sabía cómo iba a llegar a fin de mes. Había momentos en los que se sentía tan sola que el peso de la vida parecía insoportable. Pero entonces miraba a Sofía, veía su sonrisa, escuchaba su risa y encontraba la fuerza para seguir adelante. Lo hacía por ella. Todo lo que hacía era por ella. Sofía había sido su roca. Aquella niña tenía una fuerza increíble, una capacidad de ver lo bonito incluso en las situaciones más difíciles. Había sido ella quien había inventado los boletos dorados, poco después de la muerte de su padre. Le había dicho a Clara que papá se había convertido en una estrella y que desde el cielo mandaba boletos dorados a las personas tristes para hacerlas sentir mejor. Ella los hacía en su nombre, para ayudarlo en su trabajo. Clara había llorado durante horas aquella noche, pero desde entonces había dejado que Sofía continuara con sus boletos. Los daba a los vecinos, a los compañeros de clase, incluso a desconocidos por la calle. Y extrañamente, parecía elegir siempre a las personas correctas, las que realmente los necesitaban. Aquella noche, cuando Sofía había visto a aquel hombre sentado solo en la mesa del rincón, había tirado de la manga de Clara y le había dicho que aquel hombre era el más triste de todos, que necesitaba el boleto dorado más que nadie. Clara había mirado al hombre. Era claramente rico. Se veía por la ropa, por el reloj, por cómo lo trataba el personal. Pero Sofía tenía razón. Había algo en sus ojos, una tristeza profunda que Clara conocía bien. Era la misma tristeza que veía en sus propios ojos cada mañana en el espejo. Se preguntó cuál sería su historia. Todos tenían una historia, incluso los ricos, quizás especialmente los ricos. Había aprendido que el dinero no compraba la felicidad, no compraba el amor, no compraba la paz interior. Miguel no había dejado dinero, pero había dejado un amor inmenso. Aquel hombre parecía tenerlo todo, y sin embargo parecía no tener nada. Había dejado que Sofía fuera hacia él, rezando para que no reaccionara mal. Y cuando había visto la expresión del hombre cambiar mientras miraba el boleto, había comprendido que su hija había dado en el blanco una vez más. Ahora, mientras se disculpaba por la intrusión, vio algo en los ojos del hombre que la sorprendió. No era fastidio, no era condescendencia, era gratitud.
verdadera, profunda gratitud. El hombre preguntó si podía invitarlas al postre, como agradecimiento por el boleto. Sofía aceptó antes de que Clara pudiera rechazar. Lo que debía ser solo un postre se transformó en 2 horas de conversación. Alejandro descubrió que Clara era viuda, que trabajaba como maestra y que se desvivía para darle a Sofía todo lo que necesitaba. Descubrió que Sofía había perdido a su padre 2 años antes y que, a pesar de todo, era la niña más positiva que había conocido nunca. Por su parte, contó algo que nunca había contado a nadie. Habló de Julia y Mateo. Habló del accidente. Habló del vacío que llevaba dentro desde hacía 3 años. No sabía por qué lo estaba haciendo. Quizás era el vino, quizás era el ambiente navideño, quizás eran los ojos sinceros de Clara, que lo miraban sin juzgar, o quizás era Sofía, que en un momento dado le había tomado la mano y le había dicho que su papá también era una estrella ahora, y que seguro que él y Julia y Mateo eran amigos allá arriba. Alejandro había sentido las lágrimas subir a sus ojos. No lloraba desde hacía 3 años, se había negado a hacerlo. Pero las palabras de aquella niña habían roto algo dentro de él. Era como si hubiera guardado todo dentro durante tanto tiempo que bastaba un toque gentil para hacer caer los diques. Clara había hecho ademán de levantarse, avergonzada, pensando que había cruzado un límite, pero Alejandro la había detenido. Le había dicho que se quedara. Le había dicho que era la primera conversación de verdad que tenía en años. Hablaron hasta que el restaurante empezó a vaciarse. Hablaron de la vida, de la muerte, de la pérdida, de la esperanza. Hablaron de lo que significaba seguir adelante cuando todo lo que amabas te había sido arrebatado. Clara le contó de los primeros meses después de la muerte de Miguel, cuando no podía ni levantarse de la cama. Le contó de cómo había pensado que no lo conseguiría, de cómo el mundo parecía gris y sin sentido. Le contó de cómo Sofía la había salvado, de cómo aquella niña le había dado una razón para continuar. Le contó de la primera vez que Sofía había reído después del funeral, de cómo aquel sonido le había roto y curado el corazón al mismo tiempo. Alejandro le contó de cómo se había lanzado al trabajo para no pensar, de cómo había construido muros a su alrededor para no sufrir más. Le contó de las noches de insomnio, del sentimiento de culpa por haber sobrevivido, de la última conversación con Julia antes del accidente, de las últimas palabras de Mateo que todavía resonaban en su mente. Le contó que cada Navidad desde hacía 3 años la pasaba solo porque no soportaba ver la alegría de los demás. Cuando finalmente se levantaron para irse, Alejandro se dio cuenta de que no quería que aquella noche terminara. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Por primera vez en 3 años, no tenía ganas de volver a su mansión vacía. Le preguntó a Sofía si la invitación para Año Nuevo seguía en pie. Sofía asintió entusiasmada. Dijo que tenía que venir sin falta, porque harían galletas y verían los fuegos artificiales desde el balcón. Alejandro miró a Clara, buscando su aprobación. Ella dudó un momento, luego sonrió. El 31 de diciembre, Alejandro se presentó en el piso de Clara con los brazos cargados de regalos. Había comprado juguetes para Sofía, flores para Clara, champán caro e ingredientes para una cena que prepararía él mismo. Sí, Alejandro Mendoza, el millonario que tenía chefs personales y restaurantes con estrellas Michelin a su disposición, había decidido cocinar. No lo hacía desde que Julia estaba viva. A ella le encantaba cuando cocinaba para ella. Decía que era el único momento en que lo veía realmente relajado. Después de su muerte, no había vuelto a tocar una sartén. Pero aquella noche, en la pequeña cocina del piso de Clara, con Sofía que lo ayudaba a mezclar y Clara que se reía de sus intentos de hacer pasta fresca, Alejandro se sintió vivo por primera vez en 3 años. El piso era diminuto comparado con lo que estaba acostumbrado. Los muebles eran viejos, las paredes habrían necesitado una mano de pintura y la calefacción funcionaba a ratos. Pero había algo en aquella casa que faltaba en su mansión. Había calor, había amor, había vida. Las paredes estaban llenas de fotos. Sofía recién nacida, Miguel sosteniéndola en brazos con una sonrisa enorme, la familia en la playa, los cumpleaños, las fiestas. Era una casa que contaba una historia
una historia de amor aunque interrumpida demasiado pronto. Alejandro se dio cuenta de que en su mansión no había fotos. Las había quitado todas después del accidente. No soportaba ver las caras de Julia y Mateo mirándolo, como un recordatorio constante de lo que había perdido. Sofía le enseñó su habitación, llena de dibujos y libros. Le enseñó la foto de papá que tenía en la mesita de noche y le contó todas las cosas que hacían juntos. Le enseñó la caja donde guardaba los boletos dorados, explicándole que ya había dado más de 100 y que cada vez que daba uno, imaginaba que papá sonreía. Alejandro sintió el corazón encogerse. Aquella niña había afrontado una pérdida devastadora con una fuerza que él, un hombre adulto con todos los recursos del mundo, no había conseguido encontrar. La cena fue un desastre culinario, pero nadie se quejó. La pasta estaba pasada, la salsa quemada, y Alejandro casi había prendido fuego a la cocina intentando flamear las gambas. Pero comieron todo riéndose, brindaron con el champán caro en vasos de plástico y vieron una película de Navidad acurrucados en el sofá. Sofía se había quedado dormida a mitad de la película, con la cabeza apoyada en el hombro de Alejandro. Él la había mirado dormir y había sentido el corazón encogerse. Así era como se sentía tener una familia. Así era como se sentía pertenecer a alguien. Clara había notado su mirada y había sonreído. No había dicho nada, pero no hacían falta palabras. Ambos sabían que algo estaba cambiando, que aquella ya no era solo una noche entre conocidos. Cuando faltaban pocos minutos para la medianoche, salieron al pequeño balcón para ver los fuegos artificiales. Sofía estaba en brazos de su madre, envuelta en una manta. Alejandro estaba a su lado, mirando el cielo que se iluminaba de colores. A medianoche, Sofía le dio un beso en la mejilla y le dijo que estaba contenta de que hubiera ganado el boleto dorado. Alejandro miró a Clara, que lo estaba observando con una sonrisa. En aquel momento comprendió que aquel boleto dorado hecho a mano valía más que todos los millones que poseía. En los meses siguientes, Alejandro se convirtió en una presencia fija en la vida de Clara y Sofía. Al principio eran solo cenas ocasionales, luego se hicieron cada vez más frecuentes. Pasaba a recoger a Sofía del colegio cuando Clara no podía. Ayudaba con los deberes de matemáticas. Las llevaba a las 2 al cine y a los museos. Hacían excursiones al parque, tardes construyendo puzzles, noches leyendo cuentos antes de dormir. Alejandro redescubrió partes de sí mismo que pensaba que habían muerto con su familia. Redescubrió la alegría de ver a un niño reírse por una broma tonta. Redescubrió el placer de cocinar para alguien. Redescubrió lo que significaba tener a alguien que te esperara en casa. No les había dicho quién era realmente. No les había dicho que era uno de los hombres más ricos de España. Para ellas era solo Alejandro, el hombre triste que había ganado el boleto dorado. Clara a veces se preguntaba a qué se dedicaba, porque parecía tener mucho tiempo libre y siempre vestía de forma elegante. Pero nunca había preguntado directamente, y él nunca había dado explicaciones. La verdad era que Alejandro había delegado casi todo a sus directivos. Por primera vez en su vida, el trabajo ya no era su prioridad. Su prioridad se habían convertido aquellas dos personas que le habían recordado lo que significaba vivir. Se había enamorado de Clara sin siquiera darse cuenta. Había pasado gradualmente, día tras día. Era la forma en que reía, la forma en que cuidaba de Sofía, la forma en que lo miraba como si fuera una persona normal y no un nombre en una revista financiera. Era la forma en que lo escuchaba cuando hablaba de Julia y Mateo sin cambiar de tema, sin decirle que tenía que seguir adelante, sin minimizar su dolor. Con Clara podía ser él mismo. Podía estar triste cuando estaba triste, podía reír cuando estaba feliz, podía llorar cuando lo necesitaba. No tenía que fingir ser fuerte, no tenía que ponerse máscaras, no tenía que ser el poderoso Alejandro Mendoza. Podía ser solo Alejandro. Se había enamorado también de Sofía, de una manera diferente pero igualmente profunda. Aquella niña había llenado un vacío que pensaba que nunca podría ser colmado. No era Mateo, nunca lo sería, pero tenía un lugar propio en su corazón. Una noche, mientras él y Clara estaban sentados en el balcón después de que Sofía se hubiera ido a dormir, Clara le preguntó a qué se dedicaba. Dijo que se daba cuenta de que nunca habían hablado realmente de ello y que tenía curiosidad. Alejandro sabía que ese momento llegaría.
Había pensado 1000 veces en cómo decirlo. Tenía miedo de cómo reaccionaría. Tenía miedo de que todo cambiara. Le dijo la verdad. Le dijo quién era, qué poseía, cuánto valía su empresa. Le dijo que no se lo había dicho antes, porque por primera vez alguien lo veía por lo que era, no por lo que tenía. Clara se quedó en silencio durante un largo momento. Alejandro vio las emociones cruzar su rostro. Sorpresa, confusión, quizás un poco de rabia. Vio también miedo, el miedo a ser juzgada, el miedo a no ser suficiente. Ella le preguntó por qué. ¿Por qué pasar el tiempo con ellas cuando podía tener cualquier cosa y a cualquier persona del mundo? ¿Por qué elegir a una viuda con una hija y un montón de deudas cuando podía tener modelos y actrices? ¿Por qué vivir en este piso destartalado cuando tenía mansiones en todo el mundo? Alejandro le tomó la mano. Le dijo que no quería cualquier cosa. La quería a ella. Quería a Sofía. Quería aquella vida que ellas habían construido con nada, aquella vida llena de amor que él nunca había conseguido construir con todo su dinero. Clara lloró, no de tristeza, sino de alivio. Lloró porque ella también se había enamorado de él, pero había tenido miedo. Había tenido miedo porque él parecía demasiado perfecto, demasiado bueno para ser verdad. Había tenido miedo de que tarde o temprano se fuera, como todos. Lloró porque durante 2 años había llevado el peso del mundo sobre sus hombros, sola. Lloró porque finalmente había encontrado a alguien con quien compartir ese peso. Lloró porque Sofía volvería a tener una figura paterna. Lloró porque el amor había llegado cuando había dejado de buscarlo. Pero él seguía allí, y ahora que sabía quién era realmente, extrañamente tenía menos miedo. 1 año después de aquel primer año nuevo, Alejandro se encontraba de nuevo en el pequeño balcón del piso de Clara. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía un anillo en el bolsillo del abrigo. Esta vez iba a pedirle a Clara que se casara con él. El año pasado había sido el más bonito de su vida. Había descubierto que la felicidad no se compraba con dinero, sino que se construía día a día con las personas que amas. Había descubierto que ser padre no significaba solo compartir la sangre, sino compartir el corazón. Había descubierto que el amor podía llegar cuando menos te lo esperabas, traído por una niña con un boleto dorado. Había ofrecido a Clara mudarse a su mansión, dejar el trabajo, darle todo lo que el dinero podía comprar. Pero ella había rechazado. Quería seguir enseñando. Quería que Sofía creciera con los pies en la tierra. Quería ganarse las cosas con su trabajo. Alejandro la había amado aún más por eso. Habían encontrado un compromiso. Clara y Sofía se habían mudado a un piso más grande, siempre en las afueras, siempre en el barrio que Sofía amaba. Alejandro había pagado las deudas médicas de Miguel. Había abierto un fondo para la universidad de Sofía, pero no había impuesto su riqueza. Había comprendido que Clara no quería ser salvada, quería ser amada. Sofía lo llamaba tío Alejandro. Un día, quizás, lo llamaría papá. No tenía prisa. Sabía que esas cosas no se podían forzar. Sabía que el amor de un niño se ganaba con el tiempo, con la presencia, con la constancia. Aquella noche de Año Nuevo, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, Alejandro se arrodilló frente a Clara. Tenía el anillo en la mano, un diamante sencillo pero precioso que había elegido personalmente. No era el anillo más caro que podría haber comprado, pero era el que pensaba que le gustaría a Clara. Elegante, discreto, lleno de significado. Sofía chilló de alegría, saltando arriba y abajo. Clara se llevó las manos a la boca con los ojos brillantes. El cielo sobre ellos explotaba de colores, pero ninguno de los tres miraba los fuegos artificiales. Solo se miraban los unos a los otros. Alejandro dijo que 1 año antes, una niña le había dado un boleto dorado diciéndole que había ganado. Dijo que aquella noche no había entendido qué había ganado exactamente, pero ahora lo sabía. Había ganado una segunda oportunidad. Había ganado una familia. Había ganado el amor. Había ganado la vida misma. Dijo que sabía que no podía sustituir a Miguel y que no quería hacerlo. Dijo que solo quería ser parte de su familia, quería estar presente, quería amarlas a las dos todo el tiempo que el destino le concediera. Pidió a Clara que se casara con él. Ella dijo que sí antes de que él terminara la frase. Sofía se lanzó entre ellos, abrazándolos a los dos. Alejandro sintió las lágrimas caer por su rostro.
Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Pensó en Julia y Mateo. Sabía que ellos habrían querido esto para él. Sabía que no habrían querido que pasara el resto de su vida sufriendo. Sabía que en algún lugar, quizás en la misma estrella donde vivía el papá de Sofía, estaban sonriendo. Recordó las últimas palabras de Julia aquella noche, antes del accidente. Le había dicho que no trabajara demasiado, que disfrutara de la vida, que recordara que el amor era lo único que importaba. Entonces, no había entendido. Ahora entendía. Miró el cielo iluminado por los fuegos artificiales, con Clara y Sofía entre los brazos, y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. El boleto dorado seguía en su bolsillo. Lo llevaba siempre consigo, como un recordatorio. Un recordatorio de que las cosas más valiosas de la vida no cuestan nada. Un recordatorio de que la magia existe, si sabes dónde buscarla. Un recordatorio de que a veces basta una niña con una sonrisa para cambiar el mundo. Un año antes era el hombre más rico y más triste de España. Ahora era simplemente el hombre más feliz. Y todo había empezado con un boleto dorado hecho a mano por una niña que había visto en él algo que nadie más había visto. Un hombre que solo necesitaba ser amado. Si esta historia te ha recordado que las cosas más valiosas de la vida no se compran, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias que celebran el amor, la familia y las segundas oportunidades, puedes hacerlo con un muchísimas gracias a través de la función Super Gracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contó el gesto de una niña que regaló un boleto dorado a un desconocido triste.